Tenemos para ver la segunda parte de la bolilla 5, esta bolilla de contratos comerciales, esta parte general de contratos. Vimos la primera parte, nos quedó a partir de la mitad del punto 20. Entiendo que el doctor Matarazzo abordó estos temas. ¿Les habló de la tipicidad social o consuetudinaria? Los chicos de los martes. Ese título, la verdad es que no. O sea, Claro, yo por título no lo saco tampoco. claro. No, yo tampoco. Por A título, ver, no. a ver, alguno de los chicos de los lunes que lo explique. A ver quién se quiere anotar un poroto. Aunque sea con sus palabras. ¿Qué entendieron por tipicidad social o consuetudinaria? No estoy en la clase de los lunes, doctor, pero entiendo, creo, me puedo equivocar, que hace referencia a cuando se regula o se reglamenta una costumbre, pasa a ser tipificada, ¿puede ser? Como una norma en sí. Como una norma, se la hace ley. Tal cual. Y no, porque si no ahí tendría tipicidad legal, si es ley. Vamos, los chicos de los lunes, hablamos de esto hace unos días. ¿Qué explicamos qué es? Acá cuando uno se da cuenta si habla y le entienden o si ya están con la cabeza en otra cosa. Doctor, ¿habla de los contratos nominados e innominados? Sí, cuando se habla de atípicos típicos o atípicos, en realidad hablamos de nominados o innominados. Puede haber una correspondencia, sí. En realidad, que un contrato sea nominado o innominado tiene que ver con que tenga un nombre. Y a veces un contrato puede tener un nombre y no está regulado. O por el contrario, a veces la ley lo puede mencionar, pero no lo puede regular. Así que no es total la correspondencia entre típico o nominado. Sí, son contratos no regulados, dice Facundo Bengochea. Por eso que la tipicidad no es legal, la tipicidad está dada de otra manera. ¿Cómo está dada la tipicidad en esos casos? Y por la costumbre. Por la costumbre, porque nacen de la práctica. Y habíamos dicho que intervienen otras fuentes del derecho cuando hay un conflicto. ¿Cuáles son las fuentes del derecho que intervienen? La costumbre comercial. La jurisprudencia. La jurisprudencia. Los Bien. principios generales. Principios generales, puede ser, sí. La doctrina. ¿Eh? ¿Y son contratos habituales? Sí. ¿Qué contratos mencionabas el lunes que son contratos con tipicidad social o consuetudinaria? ¿El know-how puede ser? Contrato de restaurante, el contrato de know-how. Usted Bien. nombró el contrato de leasing de una máquina, si no recuerdo mal, que tenían. Contrato de Era- renting. Que dentro del leasing era una especie de contrato que no está tipificado, pero bueno, que se creó por la costumbre, por la necesidad que tuvieron los empresarios con respecto. Sí, yo había hablado del caso del letro leasing o leaseback, Claro, leasing de retorno, pero ese está regulado en la ley. La ley da varias posibilidades y uno es este leasing de retorno. Pero bueno, hay otras variantes que no están reguladas, que aparecen merced a la costumbre
o a veces para sortear alguna dificultad o alguna prohibición legal. Un negocio indirecto. Pero bueno, vamos a hablar para todos, para los chicos de los martes que por ahí no llegaron a hablar de esto. La tipicidad social o consuetudinaria justamente es otro tipo de tipicidad distinta a la legal. Que un contrato sea típico o atípico, generalmente estamos haciendo alusión a la tipicidad legal, que quiere decir que estén o no estén regulados por el código, por una ley especial o cualquier otra normativa, a veces la normativa con menor rango que la ley. Son contratos que existen, que tienen un formato, que uno sabe de qué se trata, que apuntan a satisfacer una necesidad, una finalidad económico-social. Pero no están regulados por la ley. ¿Son válidos? Obviamente que son válidos. Rige el principio de autonomía de la voluntad, por el cual hoy podemos redactar un contrato que no se parezca a nada. Y no le ponemos nombre porque no tiene nombre. Porque la costumbre todavía no le dio un nombre como para identificarlo. ¿Es válido? Obvio. Obvio que es válido. Mientras no vaya contra la moral y las buenas costumbres, no vaya con ninguna norma de orden público, no sea un contrato de consumo y contravenga la ley 2440, es válido. Y así vemos varios de estos contratos que tienen lugar en la práctica habitual. Así hemos visto, por ejemplo, el contrato de restaurante. Contrato de restaurante, cada vez que uno va a comer a una casa de comida, no necesariamente tiene que ser un restaurante, uno celebra un contrato que tiene esas características, que uno sabe cuáles son las cláusulas habituales, tiene condimentos de varios contratos. Habíamos hablado el lunes que tiene condimentos de la alocación de cosas, de la alocación de obra, de la alocación de servicios, una compraventa de comida, pero bueno, en definitiva estamos hablando de un contrato sui generis, un contrato nuevo, un contrato que tiene sus propias aristas, un contrato que todos lo conocemos. No está regulado por la ley, tal vez porque no es necesario. La ley generalmente viene a regular los contratos cuando hay alguna parte débil o hay alguna cuestión de orden público que hay que resguardar. Pero no necesariamente tiene que regular todos los contratos que existen en el mundo del comercio, de los negocios. Lo mismo pasa con el contrato de espectáculo público. Vamos a un cine, vamos a un teatro. No está regulado. Es un contrato que es atípico en lo legal, pero tiene tipicidad social o consuetudinaria. Es decir, se le da la costumbre. ¿De dónde sale? Generalmente de la práctica. Los empresarios dicen, bueno, mirá, vamos a hacer este contrato. Mientras no sea contrario a la ley o a la moral, a buenas costumbres, es válido. No es que nacen contrato todos los días tampoco. Pero a alguien se le ocurre algo, habíamos hablado el lunes, a alguien se le ocurrió, por ejemplo, decir, mira, en vez de poner sucursales, vamos a vender el negocio, vamos a hacer que otros inviertan y nosotros le explicamos todo cómo se hace el negocio. Pone nuestra cartelería, le damos la concesión de la marca, inclusive le vendemos los productos. Ahí te agrego Cromer. Pero que ellos hagan la inversión. Y parece que es una sucursal más de toda la cadena. Y de esa manera no tenemos que invertir nosotros en una zona donde no sabemos si va a funcionar nuestro negocio. En cambio, la persona que se mete en todo esto, que invierte, ya sabe que eso va a funcionar. ¿Cómo se llama este contrato? Los chicos de los lunes. Franquicia. Los lunes ya hablamos de este caso. Franquicia. Bueno, ahí se le ocurrió un contrato de franquicia. Después la práctica le fue dando un nombre, le fue dando contornos propios.
Cuando aparecieron conflictos, los resolvió la jurisprudencia. La doctrina también hace su aporte. Y recién en el 2015, luego de 100 años de usarse este contrato, vino la ley a regularlo. Pero hoy en día seguimos con un montón de contratos que siguen sin regulación y son muy habituales. Contra el sistema de medicina prepaga, con televisión satelital, por cable, un contrato de telefonía celular. Todos contratos muy habituales. Incluso ustedes deben tener de telefonía celular, seguro tienen todos. Pero que no tiene una regulación, no lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial ni en ninguna ley especial. ¿Sí? ¿Y cómo se solucionan los conflictos? Bueno, a través de la analogía. Acá se aplica la teoría de la absorción, de la combinación y de la emancipación de la que habla en el programa. Esto lo ven en Farina, en el libro que yo les pasé. Está bien explicado todo esto. No me quiero extender mucho porque tenemos varios temas para ver. Pero bueno, por lo menos dar un pantallazo de esto de la tipicidad social o consuetudinaria y que los chicos de los martes no se queden rezagados. Vamos con el tema siguiente que habla el punto 20. ¿Quedó claro esto para los chicos de los martes? ¿O alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere que lo amplíe un poquito más? Quedó claro. Quedó claro. Sí, quedó claro. Bueno. Claro. Vamos con esto de los grupos y redes contractuales, aspectos económicos y consecuencias jurídicas, emersión y reconocimiento de la cuestión del moderno derecho, problemática de las relaciones internas entre los partícipes y de las relaciones externas con terceros en el sistema de mercado, la regulación de los contratos conexos, su aplicación en los negocios empresarios. Bueno, ¿de qué habla todo esto? Los contratos conexados están en el material. Si alguno leyó un poquito el material que yo les puse en el campus, a ambas comisiones, y hablamos un poquito de esto. No es justo y necesario, tampoco hay que extenderse demasiado. Es una novedad del Código Civil y Comercial, impulsado más que nada por Ricardo Lorenzetti. Esto de ver cuando hay un sistema de contratos, más de uno, pero que todos tienen una finalidad, atienden a satisfacer una necesidad o un negocio. Y que está pensado esto de este instituto nuevo que se creó un poco para proteger a la parte débil. Entonces, fíjense que está un poquito enrolado en esto de defensa del consumidor. Está pensado para cuando sea el sujeto beneficiado, generalmente es un consumidor. Aunque no estamos en la hipótesis de un producto elaborado con fallas, ¿no? Porque acá, bueno, lo que tenemos que hablar primero, que es la regla, es el efecto relativo de los contratos, que estaba en el viejo 1195 y 1196 del Código Belezano. ¿De qué habla esto del efecto relativo de los contratos? Bueno, por decirlo en criollo, solamente uno le puede reclamar con quien celebró un contrato. Con quien no celebró un contrato, supuestamente no puede hacer reclamo alguno. Ahí te agrego, Brisa. A priori, parecería algo por demás lógico. ¿Cómo puedo yo demandar a alguien con quien no tuve un acuerdo contractual? ¿Sí? Pero bueno, acá se establece una excepción basada en una hipótesis determinada. Ahí te agrego, basta. Pregunta. ¿En qué otro caso que ya vimos se puede sortear esto del efecto relativo de los contratos? A ver, ¿quién lo saca? Obviamente que ya lo vimos.
¿En los contratos de adhesión? ¿Por qué? Porque tienen una finalidad y como que el consumidor no, quizás muchas veces no mira todas las cláusulas. En los contratos de adhesión, la particularidad es que una parte se adhiere a lo que la otra le propone, pero eso no me permite al adherente a reclamarle a alguien que no sea esta persona que le propuso esas reglas, ¿no? No sé cómo lo ves vos, que esto podría ser que lo puentee, lo salte y pueda ir contra otra persona. No, quizás pensaba por el abuso del derecho, pero no. No, en el abuso del derecho hay muchas maneras de abusar del derecho, ¿no? Pero hay otra. Porque si no se cumple con uno de los contratos, es imposible conseguir el fin que se perseguía. Eso es aplicable Afecta a a lo que todos los estamos demás. hablando, al tema de hoy, al tema de los contratos conexados. Es una de las maneras en darnos cuenta cuando hay contratos conexados. Falta un contrato y es como que se cae el sistema. Es decir, no tienen autonomía de por sí los contratos, sino que se entienden todos en su conjunto. Pero bueno, la pregunta que yo hice en cuanto a qué otro supuesto conocen ustedes por el cual yo puedo demandar a una persona distinta de la que contraté, es nada más ni nada menos que la hipótesis del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde yo, aparte de la persona con la que contraté, puedo demandar a toda la cadena de comercialización. Perdón, ¿puede ser el contrato de suministro, un supuesto, donde hay una cadena de contratos? Lo estoy explicando la respuesta. Ah, perdón, yo quería decir eso y no sabía. El contrato de suministro, ya lo vamos a ver ahora, el lunes empezamos con los contratos de distribución. El contrato de suministro es un contrato de distribución, donde hay un suministrante que muchas veces es un mayorista y un suministrado que vendría a ser las veces de minorista. Aunque es curioso, el único contrato de distribución que admite la posibilidad de que se dé con un consumidor es el del suministro. ¿Por qué? Porque existe el suministro directamente a un consumidor, en realidad un usuario. Todos tenemos en nuestra casa el servicio de gas, de agua, de energía eléctrica, y es un contrato de suministro. ¿Sí? Y ahí es un contrato de consumo. Pero bueno, hablaba de que en realidad la manera en que el otro caso en que se puede demandar a alguien que no es con quien yo contraté, es cuando soy consumidor, me vendieron un producto que tiene fallas, y yo puedo entonces demandar no solamente al que me lo vendió, sino al mayorista, al importador, al que le puso la marca y al fabricante. ¿Cierto? Bueno, acá entonces, en esto de los contratos conexados o redes contractuales, también existiría esa posibilidad de que yo vaya contra alguien que no contraté. Vamos con un caso concreto para que por ahí se entienda un poquito mejor de lo que estamos hablando. Esto está en el material. Por ejemplo, el caso de las tarjetas de crédito, donde el usuario de tarjeta de crédito contrata con el banco emisor, ¿sí? Y después también se vincula con el comercio adherido cuando va a realizar la operación. Pero bueno, hay otro sujeto que interviene y que tiene a su vez un contrato con el banco emisor, que es la administradora del sistema.
Concretamente puede ser Visa, Mastercard. Nosotros no celebramos un contrato con esa administradora. Nosotros cuando sacamos una tarjeta de crédito, ¿con quién hacemos el contrato? Con el banco. Esta administradora no aparece. Y vamos a estudiar en esta materia la ley 25.065 de tarjeta de crédito, que no habla de la administradora del sistema. Lo han comido, pero bueno, razones de política legislativa. Pero bueno, en definitiva hubo un conflicto donde a un señor, Torres Carbonell, le agregaron conceptos que no correspondían. Entonces él demandó al banco, Citibank, y a Mastercard. Mastercard dijo, no, mire, yo con usted no contraté, así que a mí no me puede demandar. Citibank, ¿qué dijo? No, yo lo único que hago es financiar, pero en realidad la que os lleva la administración del sistema y pone los cargos es Mastercard. Entonces, no me hagan responsable a mí. Todo se lava la mano llegado el momento. ¿Y qué se dijo? Bueno, se dijo, acá en el sistema de tarjeta de crédito es un sistema donde hay varios contratos, pero que todo comprende un sistema. Es decir, no se entienden los contratos celebrados de manera aislada. Para que funcione el sistema tienen que existir todos esos contratos. Si falta uno, el sistema se cae. Imagínense si está el contrato entre el banco emisor y el cliente. El contrato entre el banco emisor y la administradora. Pero no está el contrato con el comercio adherido. Va a quedar ahí, ¿no? Porque en definitiva no va a haber un comercio que va a proveer un bien y al cual devolverle la plata, pagarle la plata que en definitiva después el cliente tiene que pagar al banco emisor. No sé si me siguen. Sí. Es más, hoy en día cuando, por ejemplo, a mí me pasó, te aparecen gastos en la tarjeta de crédito que no son tuyos, el reclamo, el mismo banco te dice que lo hagas con el emisor de la tarjeta, con Visa o con Mastercard. Entonces, como que no podrían excusarse. No pueden excusarse porque también dice el fallo, ellos aprovechan de esto. El administrador del sistema obtiene un beneficio por todo este sistema que ellos organizan. Entonces, fíjense cómo todos estos contratos son una red y persiguen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Poderle dar la posibilidad a una persona que compre sin dinero. Porque está buenísimo. Yo no tengo plata. Obviamente voy a cobrar a fin de mes. Y entonces en esa expectativa voy y compro algo hoy. Con el medio de pago que me ofrecen y que tiene que ser admitido por los comercios adheridos. Todo ese sistema hace de que yo pueda comprar sin plata, el comercio también pueda vender con esta modalidad y cobrar rápido, porque el que financia es el banco, el que administra obviamente que también se lleva su rédito, sus utilidades, ganan todos. Pero si falta alguno de los actores, si falta alguno de los contratos, esto no funciona. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Esto se ha dado mucho el tema de concesionario de autos, compra de autos. Pero estamos en la hipótesis no de un auto que viene fallado, Si es un auto que viene fallado, artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, ahí sí, yo puedo demandar a todos, del primero al último. No, estamos hablando de situaciones bastante habituales donde una persona quiere comprar un coche, no lo puede comprar directamente en la terminal automotriz. Le dice, no, mire, vaya a un concesionario. Porque obviamente que la terminal automotriz trata de no tener un contacto directo.
que ponga la cara a otro. Lo mismo hace con los sistemas de ahorro para fines determinados, que es un contrato que vamos a ver en esta materia. Pero bueno, en definitiva le dice, bueno, vaya a un concesionario. Uno va a un concesionario, en definitiva paga, cumple con todo lo que tiene que cumplir, y el coche no se lo entregan. ¿Y cuál es el motivo? Y no, lo que pasa es que no me lo mandan de la terminal automotriz. No te puedo dar algo que no me mandan. A su vez, entre ellos tienen sus problemas, porque a veces no le mandan los coches porque no cumple con lo que le exige la terminal automotriz, que son bastante abusivas con los concesionarios. Les hacen invertir, les hacen recomprar, les piden una cantidad determinada. Bueno, es bastante abusiva la relación entre las terminales automotrices y la concesionaria. Pero el que compra el coche, ¿por qué tiene que pagar los platos rotos? Y esperar por meses que le entreguen el coche. Entonces, cuando el real responsable, que es la terminal automotriz, el comprador del coche, le quiere hacer un juicio, la terminal automotriz le dice, no, pará, yo con vos no contraté. Yo con vos no tengo vínculo alguno. Sí, bárbaro, pero establecieron esta red contractual. ¿Para qué? Hay una finalidad ahí de toda esta organización. Vender un coche. Que el fabricante logre vender un coche. Porque en definitiva hay un contrato de concesión, que como vamos a ver a partir de la clase siguiente, es un contrato de distribución. Los contratos de distribución están pensados para lograr de que el fabricante pueda llegar al consumidor. Ellos están en el medio de eso. Sea distribuidor, concesionario, agente, franquiciado, suministrado. Entonces, ¿se entiende cuál es el criterio? ¿Cuál es el motivo por el cual se puede colocar de manera solidaria, se puede ir contra, en este caso, contra la terminal automotriz, invocando esta herramienta legal que nos brinda la ley y que esto está a partir del artículo 1000. Chale. 1070 y pico, si no me equivoco. Acá está, 1073. Definición. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida. De modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en el artículo 1074, que parecería un principio nuevo de interpretación. Hoy tenemos para hablar principio de interpretación. 1074, interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Fíjense, es una herramienta de interpretación en la cual yo veo ese contrato, ¿para qué sirve? Si vamos al sistema de tarjeta de crédito, ¿para qué sirve cada uno de los contratos que integra la red contractual? Y ahí puedo vislumbrar esa finalidad económica, esa causa-fin, que el legislador en el nuevo Código Civil y Comercial ha puesto de relieve. Efectos, y acá vamos a justamente cuál es la utilidad de utilizar esta herramienta. Efectos, según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Es decir, hasta podría la persona afectada podría invocar una excepción de cumplimiento. ¿Sí? Puede decir, bueno, acá a mí no me están cumpliendo. ¿Quién? Y el que tiene que cumplir. El señor ese que yo no contraté, pero que en definitiva es el que está poniendo los peros,
no está cumpliendo. Entonces no me exijan a mí que cumpla. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. Es lo que decía hoy. Falta un contrato, se frustra la finalidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. No sé si alguno Sí. quiere hacer alguna pregunta. Bueno. Descanso en que se entiende. Después les pregunto el lunes y me van a hacer agua como hoy, ¿no? Bueno, alguno contestó, alguno contestó. Ahí Facundo contestó. Bueno. Sigamos, entonces, sigamos. La formación del contrato en la práctica comercial contemporánea, dice el punto 21, aspectos generales, trascendencia de la etapa formativa, la formación progresiva del contrato, los principios de confianza y buena fe, el deber de información, la responsabilidad precontractual. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto de la etapa formativa del contrato. La etapa formativa son las tratativas previas. Alguno tal vez le toque ser, no sé si momentánea o habitualmente, consultor de contratos. Sobre todo aquellos que trabajan para empresas, donde por ahí están elaborando un contrato y se los van a pasar para que lo revisen. ¿Sí? O tal vez vienen al estudio y quieren que ustedes arranquen con el contrato. ¿No? Y bueno, ahí, digamos que tenemos que dar una especie de clase práctica sobre qué es lo que debemos hacer. Bueno, antes que nada tenemos que hacer abogacía preventiva. ¿Qué es esto de hacer abogacía preventiva? Prevenir conflictos. Porque una vez que el contrato se firmó, ya no se puede tocar. Imagínense si alguien tuviera la posibilidad de modificar unilateralmente un contrato. Ahí estaríamos en el terreno de las obligaciones meramente potestativas, donde una de las partes se arroga la posibilidad de que si quiere cumple, si quiere no cumple, puede modificar a su gusto y piacere. Esto no existe en el mundo de los contratos privados, sí de los públicos. Cuando vean derecho administrativo van a ver de que el Estado tiene el ius variandi, es decir, puede modificar algunas condiciones del contrato aún después de haberlo firmado, hasta el precio. Dado esto, merced a las facultades extraordinarias que tiene el Estado por perseguir el fin común y bueno, toda esa circunstancia excepcional que tiene los contratos públicos como los contratos de obra pública, ¿no? Pero acá en el mundo de lo privado, de lo civil y comercial, donde las partes están en una paridad, justamente tenemos que hablar de que estamos hablando de contratos paritarios. Podría ser que sean contratos de consumo, podría ser. En ese caso, obviamente que es una de las primeras cosas que tienen que determinar. Si estamos en presencia de un contrato paritario o de un contrato de consumo. Podría ser que la empresa que a ustedes les pide asesoramiento y que elaboren un contrato, le diga, mira, yo vendo esto, quiero comercializar y tener ya un contrato formulario para que la gente me firme y con eso tenerlos vinculados de los contratos de adhesión de los que hablaba Sedano y que en definitiva hacen operativa la ley 2440. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado porque obviamente que empiezan a correr las reglas sobre contrato de adhesión, las reglas sobre contrato de consumo. Básicamente las del contrato de adhesión, ¿cuáles son? El principio, que hoy tenemos para hablar principio de interpretación, bueno, el principio contraestipulatore o contrapredisponente, propio de los contratos de adhesión.
¿De qué habla este principio? Yo ya lo he hablado en otra oportunidad. A ver, ¿quién se acuerda de qué habla esto? Y que siempre las cláusulas que estén en duda se van a interpretar en contra del predisponente y a favor del consumidor. Exactamente. Aunque no nos olvidemos que puede haber un contrato de adhesión y no ser un contrato de consumo. ¿Se acuerdan de eso? No Sí, necesariamente. toda relación de consumo, todo contrato puede ser una relación de consumo, pero no toda relación un contrato, algo así, decía Borda. Como ejemplo clásico, tenemos contrato de alquiler. Si alguno es de afuera y tiene un contrato de alquiler acá, sabe que la inmobiliaria viene y te pone el contrato y no puede discutir nada. ¿Es un contrato de adhesión? Sí. ¿Es un contrato de consumo? No. Pero rigen esta regla de contrato de adhesión. Si hay alguna cláusula oscura, ambigua, que da lugar a más de una interpretación, ahí va a ser en contra de quien las predispuso, por torpe. Tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo mal. Porque aparte generalmente lo hacen de mala fe, lo hacen confuso, lo hacen a propósito para sacar una ventaja. También podría ser un contrato de adhesión que no es contrato de consumo. Los contratos entre empresas, cuando una de las partes tiene mayor poder de negociación. Justamente que hablamos recién, contrato de concesión, donde viene Toyota y te dice, mirá, ¿vos querés ser concesionario mío? Y adherite a todas estas reglas que yo te pongo. Entre ellas, que yo me meto en tu contabilidad permanentemente, te hago unas auditorías permanentes. Por ejemplo. Entonces, rigen acá esas reglas contra predisponente. Y no son contratos de consumo, claramente. Bien. No sé cómo llegamos acá. Decíamos que sí. Primero tenemos que ver si es un contrato de consumo o es un contrato paritario. Si es un contrato de consumo, tenemos que ver esto de las cláusulas abusivas. ¿Se acuerdan que vimos? Artículo 37, la 24240. También está reproducido en el Código Civil y Comercial, donde habrá ya hay algunas situaciones clásicas que se tendrán por no escritas, como aquella que desnaturaliza las obligaciones, o que invierte la carga de la prueba, o que da lugar a cláusulas imprevistas o sorpresivas, o que establece renuncia anticipada de derechos para el consumidor. Y en cada rubro hay clásicas cláusulas que se suele poner y que ya han sido reputadas de abusivas. Entonces, bueno, primero establecer si es un contrato de consumo y en ese marco observar lo que dice la 24240. Pero bueno, si es un contrato paritario, para el contrato paritario, de dos partes que están en igualdad de posición, aunque generalmente hay una que tiene más poder de negociación que la otra. Pero en principio se podría decir que pueden negociar, pueden tener tratativas previas, que es lo que no existe en los contratos de consumo, y pueden ir elaborando y revisando el contrato, haciendo las modificaciones necesarias. Y es ahí donde aparecen ustedes y tienen que observar determinadas cosas. A ver, vayamos viendo algunas cosas a tener en cuenta. En principio, tenemos que tratar de determinar de qué tipo de figura contractual es la más adecuada. Por eso ustedes no tienen que preguntarle a su cliente qué contrato quiere hacer. Porque los empresarios creen que se las saben todas, entonces, no, yo quiero hacer un contrato de... Y por él están pifiando. Y sería una macana ponerle un título a un contrato y que después vemos la naturaleza jurídica que tiene y es otra cosa. Ahí estamos embarrando la cancha.
Yo les pregunto, si hay una divergencia entre el título del contrato y el cuerpo del contrato, o sea, la finalidad del objeto, ¿qué es lo que se vendría a sobreponer? El contenido del contrato. Contenido es lo que vale. Exactamente. Conclusión a esto, si tenemos dudas sobre qué tipo de contrato es, no le pongamos título. ¿Es obligatorio ponerle título? No. Poner contrato. Aunque generalmente ya sabemos bien por ahí de qué se trata, pero ante la menor duda, directamente no le ponemos nada. Bueno, ¿cómo arranca el contrato? Dijimos, bueno, el título, si es necesario, si no, no. Luego tenemos un encabezado. Un encabezado donde ponemos quiénes son los contratantes, quiénes son las partes. Y acá tenemos que poner el ojo en que estén bien identificadas las partes. Que no haya un problema ni de identidad ni de legitimación. Porque cuando la persona actúa por sí, ahí no tenemos problema. Pero cuando la persona actúa representando a una persona jurídica, ahí tenemos que ver si realmente está legitimada. Pregunta de Comercial 1. Si es una sociedad anónima la que se va a sentar a firmar el contrato, ¿quién es el que tendría que venir a firmar por esa sociedad anónima? El encargado de... El director... Gerente general, ¿puede ser? El presidente del directorio, ¿no sería? El presidente del directorio, exactamente, Soledad. Es justamente el órgano de representación de la sociedad anónima, está en cabeza del presidente del directorio. Y si es una sociedad de responsabilidad limitada, Tenía otro nombre. No El era gerente, presidente. el gerente era, gerente. el socio gerente, Socio gerente. exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para saber si esa persona es el socio gerente? Bueno, en principio podría tener copia del contrato certificada o también copia de la última acta de asamblea donde fue designado o también un acta del directorio donde se haya autorizado a negociar justamente en este contrato. Y otra manera es nosotros pedir informe a persona jurídica, que nos dé copia del legajo, y así sabemos quién es el legitimado por determinada persona jurídica a firmar y obviamente que la vincule jurídicamente. ¿Sí? Otra de las cuestiones importantes es el tema del domicilio. ¿Sí? Tenemos que poner un domicilio y después para evitar equívocos, aunque ya con poner un domicilio en el encabezado tendría que bastar, pero lo que abunda no daña, podemos poner una cláusula en el cuerpo del contrato donde decimos que todas las notificaciones en relación a este tipo de contrato serán válidas y vinculantes dirigidas a tal lugar o dirigidas al domicilio enunciado en el encabezado. Es una de las clases de domicilio, que se llama ¿cómo? Tenemos varias clases de domicilio. Domicilio legal. Legal y real. No, el El domicilio electrónico, legal, ¿no es? no. Procesal no era para las notificaciones y demás. El domicilio procesal es para cuando hay un litigio. Acá todavía no tenemos litigio y esperemos que no lo haya. El domicilio Había legal es el domicilio de las personas jurídicas. Domicilio constituido, ¿no es? Es un domicilio constituido, sí, o especial. Porque hay
un montón de clases de domicilio. Domicilio comercial, domicilio laboral, domicilio social, que es la sede social, que podría confundirse con domicilio legal, domicilio real, bueno, hay un montón de clases de domicilio. Este es un domicilio especial o constituido a los efectos del contrato. Cuestión no menos importante, no es algo al pasar, porque si surge un conflicto y ustedes notifican a otro domicilio, están mal notificados. Y hay que ver después qué tan exigente se pone el juzgado al momento de ponderar esta situación. Ya les digo, de por sí, los juzgados son muy garantistas. Y por más que haya un domicilio constituido, si yo mandé la demanda ahí y ahí no me lo recibieron, no encontraron, me van a hacer buscar a un montón de lugares el domicilio de la persona. Yo tengo un juicio ahí que ya me hicieron notificar en 4 lugares distintos. ¿Por qué? Porque en la Secretaría Electoral sale un domicilio, en el registro de las personas sale otro, en el RENAPER sale otro. Me hicieron pedir informe a las compañías celulares, salió otro. Bueno. Así que, por más que yo en el contrato tengo un domicilio especial constituido, me mandan a todos esos domicilios. Para colmo, uno me salió en San Luis, así que ese tuve que ir a extraña jurisdicción. Bueno, hace 3 años que estoy tratando de notificar una demanda. Bueno, cuando litiguen se van a acordar de mí. Bien, sigamos. Bueno, luego hay una de las partes que habla que se puede incluir un antecedente, antecedentes del contrato. Y ahí podemos mencionar a qué se dedica cada empresa, como para saber cuál es la finalidad del contrato. Podemos decir que una empresa se dedica a la compraventa, a la venta de insumos para computadoras, y la otra se dedica a armar computadoras. Bueno, entonces vamos vislumbrando cuál es el objeto del contrato. ¿Sí? Aparte, podemos también hablar en esos antecedentes si hubo contratos preparatorios. Los chicos de los lunes, el otro día vimos contratos preparatorios. ¿Cuáles eran los contratos preparatorios? Perfecto. Muy bien, Facundo. Pero, ¿cómo se llamaban? Teníamos 2 clases de contratos. Contrato preliminar o contrato de primer grado, pactum de contraendo, o contrato ¿cómo? Contrato normativo, que era el que le daba el marco a los contratos posteriores. La diferencia, ¿se acuerdan? Uno obligaba a realizar un contrato posterior, mientras que el otro no. Podían no realizarse contratos posteriores, solamente les daba el contenido a esos futuros contratos. Típico caso, el contrato de suministro, hoy que me mencionaron el contrato de suministro. ¿Alguien me habló? Sí, doctor, quería preguntarle cuál daba obligación y cuál no. El contrato preliminar. Perfecto. Contrato preliminar, que por ejemplo dimos el caso de contrato de transferencia de fondo de comercio, donde primero se juntan las partes y dicen, bueno, a ver, acá se entrega la nómina a acreedores, ¿quién va a publicar edictos? ¿Quién va a pedir libre deuda? ¿Quién va a pedir ¿Quién va a abrir una cuenta en el banco? ¿Quién va a hacer el trámite en registro público? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, si logramos eso, llevarlo acá adelante y no tener problema, finalmente firmamos el acuerdo definitivo, que es el contrato principal de transferencia del fondo de comercio.
Entonces acá en estos antecedentes podría ser de que hablemos de un contrato anterior, sea normativo, sea preliminar. Luego también podemos incorporar un glosario, sobre todo cuando estamos comercializando productos que tienen un lenguaje técnico. Imagínense que estamos con productos de software o productos tecnológicos que tal vez es necesario saber definir qué se entiende por determinado vocablo. Partidas, por ejemplo. ¿Cuánto se entiende que es una partida? Bueno, podemos ahí de que cada vez que se pide una partida será tanta cantidad de ejemplares. ¿Sí? Esto a los fines de evitar equívocos. Fíjense cómo es todo anterior a la firma del contrato. Todo lo que podemos clarificar, aprovechemos esa oportunidad. Bueno, luego ya vamos a la parte más sustancial, más neurálgica de un contrato, que es el objeto del contrato. Contrato generalmente es la entrega de una cosa, la prestación de un servicio, como por ejemplo un servicio financiero, la asunción de un riesgo, como en un contrato de seguro, ¿sí? No sale mucho de ahí, pero en definitiva esto nos va a marcar la finalidad del contrato. ¿Cuál es la prestación que una se obliga frente a la otra? Que generalmente es por una contraprestación en dinero. Esa contraprestación en dinero integra las condiciones económicas del contrato, que también hay que explicitarlas en una cláusula aparte. Y que acá muchas veces nos encontramos con las dificultades que nos ofrece, digamos que nos empuja el tema de la inflación. ¿Cómo hacemos para actualizar una cuota cuando tenemos la ley 23.928 que prohíbe la indexación? Por más que ahora el fallo Barrios haya hablado de la inconstitucionalidad sobreviniente de esta ley. Pero en sí sigue más o menos vigente. Nosotros no podemos poner que la vamos a actualizar conforme la inflación. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar? Bueno, uno de los métodos es atarla a una unidad que sí se vaya actualizando con los índices de precio al consumidor, con el INDEC. Por ejemplo, atarlo a un commodity. ¿Sí? Vamos a decir de que el precio consistirá en 1000 unidades de, por ejemplo, hacer referencia, por ejemplo, a lo que vale el kilo de cemento en el mercado de Rosario. Un commodity que se va actualizando permanentemente. O al valor del oro. O a determinado cereal. Es una de las maneras de actualizar. Luego, también es pertinente, en esto de las condiciones económicas de un contrato, establecer cuánto es el monto total de lo que se paga por ese servicio, por ese bien o por la prestación de que se trate. Esto tiene efectos que nos sirven a nosotros. ¿Por qué? Porque eso, en definitiva, va a redundar en una fijación de la base regulatoria. En un caso de conflicto, que esto vaya a juicio, ¿cómo nos regulan honorarios? Esto es algo que no es solamente para esto, sino para cualquier rama de que se vayan a dedicar. Cuando nos tienen que regular honorarios a los abogados intervinientes, ¿qué hay que hacer siempre? A veces sale fácil y a veces no, que es establecer la base regulatoria. Dicho de otro modo, ¿cuáles son los montos en juego? Porque en relación a eso es que nos van a regular honorarios.
a ver, una manera fácil de entenderlo, cuando hacemos una sucesión, tenemos que ver cuánto valen los bienes que se están integrando en el acervo hereditario. Y en función de eso nos van a regular un honorario. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá nos van a regular un honorario en base a las condiciones económicas. Entonces, aprovechemos de que nosotros somos lo que escribimos acá y pongamos cuánto es el valor total de lo que se tiene que pagar. No cometamos el error de poner, bueno, se pagará por mes. No, tratemos de hacer un monto global de toda, o por lo menos de todo un periodo, de todo un año, por ejemplo. ¿Qué más? Si bien es una, digamos, una regla que afecta a la mayoría de los contratos, no está de más poner una regla de confidencialidad. ¿Sí? Sobre todo cuando se pueden llegar a deslizar modalidades de contratación, modalidades de elaboración de productos, sistemas por ejemplo, de tratamiento de efluentes, de residuos. Hay un montón de secretos industriales que a veces en las negociaciones se comparten. Entonces, la confidencialidad de la otra parte frente a lo que nosotros le hacemos saber de nuestra empresa, no está de más poner una cláusula que hable al respecto de esta confidencialidad. Luego, también es pertinente mencionar qué entendemos por obligaciones principales y cuáles no. ¿Y esto qué efecto tiene o qué utilidad tiene? A ver si alguno lo capta. Vayamos, por ejemplo, volvamos a este ejemplo de que estamos comercializando venta de insumos, por ejemplo, de unos relay que son necesarios para la otra empresa que arma computadoras. La entrega de esos relay va a ser la obligación principal, pero puede haber obligaciones secundarias, como por ejemplo poner a disposición la actualización de determinada tecnología. No es una obligación sustancial, no es la obligación principal del contrato. Son accesorias. Pero es pertinente explicitar qué se entiende por obligación principal a los efectos de la operatividad del pacto comisorio. ¿Qué es el pacto comisorio? Pacto comisorio que también está relacionado con la excepción de incumplimiento. De esto hablábamos en clase, los chicos de los lunes. Depende, si no se cumple una obligación, se puede pedir la resolución del contrato con el pacto comisorio. El que cumplió puede pedir la resolución del contrato, aunque generalmente primero tiene que intimar el cumplimiento más daños y perjuicios, en un plazo no menor a 15 días, salvo que haya alguna circunstancia que amerite un plazo menor. O sea, usted dice que puede ser que una obligación, si no se cumple una obligación secundaria, no necesariamente sea la resolución del contrato. No, claro. Imaginemos este ejemplo. No me pasaron la lista de los nuevos productos y por eso voy a resolver el contrato. Entonces, es prudente mencionar cuáles son obligaciones principales y a contrario censo las que no son serán secundarias. Bueno, también tenemos que mencionar si es necesario alguna certificación, alguna licencia, algún permiso, alguna habilitación para realizar, para que el contrato sea posible.
¿Y qué pasa en el caso de que no se consiga esta habilitación? Porque, por ejemplo, si el que me tiene que vender estos componentes necesita una autorización del Estado o necesita una autorización por ahí de la empresa que se los manda, y bueno, ¿qué pasa si esta autorización nunca llega? Bueno, siempre hay que poner quién se hará responsable de las situaciones. Lo mismo, quién carga con el riesgo de la cosa si se pierde. Imagínense en los contratos de distribución, por ejemplo, donde el distribuidor comercializa cosas de un fabricante. Si esas cosas se pierden para el distribuidor o se pierden para el fabricante? Porque El que las tenía bajo poder. Fabricante. Sí. Las cosas se pierden para su dueño. Y si las cosas se entregaron en consignación de esa mercadería, el que va a perder es el fabricante. Pero bueno, como sabemos que muchas veces el fabricante es la parte fuerte de la contratación, podría ser que le diga, no, mirá, si vos las cosas en tu galpón de distribuidor se pierden, hacete cargo vos. Y es bastante lógico, ¿no? Bueno. También hay que consignar si hay que contratar un seguro, quién lo tiene que hacer, quién lo va a pagar, porque uno puede ser el tomador, pero en definitiva el que lo pague puede ser otro. Si hay derecho a inspeccionar las instalaciones, en un contrato de distribución y más que nada en un contrato de concesión, generalmente el concedente o el distribuido va a tener chance de inspeccionar las instalaciones del concesionario o del distribuidor. También otra de las cuestiones importantes, y que lo vamos a ver ya a partir del lunes en los contratos de distribución, es el tema de la finalización del contrato. Porque en muchos casos, como pasa en los contratos de distribución, los contratos están pensados no para que duren determinado tiempo, sino para que duren mientras el negocio funcione. Entonces, por más que se le pone un plazo, se van renovando y se transforman en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Generalmente, ya les adelanto, ya lo prevé la ley también, para que no haya abusos de la parte fuerte, que les ponga la posibilidad de rescindir el contrato sin causa de manera unilateral, les impone la obligación de preavisar. Es decir, si van a rescindir, tienen que avisar con una anticipación suficiente como para que la otra parte se pueda ir reorganizando empresarialmente, buscando otro sujeto con el cual comercializar. Pero bueno, todo esto se puede prever en un contrato. Bueno, también hay que poner si va a haber anexos, porque el anexo es una de las maneras de introducir condiciones a un contrato de manera futura. Entonces, si va a haber anexos, tienen que estar mencionados y tienen que estar también chequeados, verificados. No sea cosa que se los agreguen después. Es posible también agregar una cláusula penal. Una cláusula penal tiene lugar cuando alguien, digamos, quiere asegurarse el cumplimiento de la otra parte. Y la otra parte acepta porque tal vez en ese momento está siendo beneficiada. Por ejemplo, se utiliza mucho en un contrato que no es comercial, como en un contrato de compraventa de inmuebles, donde se entrega la posesión. Y donde muchas veces el que tiene la posesión, bueno, ya está cómodo porque ya ocupó la casa
y no se molesta tanto por cumplir con la escrituración. Bueno, ahí, como vos tenés el beneficio de tener la posesión a la firma del boleto, yo te pongo una cláusula penal de que si vos no escriturás, vas a tener una multa por día de retardo. Y esas multas funcionan, ¿eh? La justicia le da mucha bola a esto. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de partes. Y porque generalmente hay un sinalagma. ¿Qué es el sinalagma? No sé si escucharon hablar de esta palabrita. El sinalagma de los contratos. Es un equilibrio entre... Exacto. Muy bien, Joaquín. Es el equilibrio de los contratos en cuanto a las prestaciones. Un contrato donde están desequilibradas las prestaciones, ahí hay algo raro. Ahí entramos en el terreno de la lesión subjetiva, del aprovechamiento de una parte frente a la inexperiencia, ligereza o necesidad de la otra. El sinalagma habla de un equilibrio. Tanto me das, tanto te doy. Entonces, la cláusula penal generalmente está equilibrada por alguna prestación que se dio en el momento. Por eso son bastante atendibles y legitimables las cláusulas penales. Nunca se olviden de la posibilidad cierta de agregarla. Bueno, esto en cuanto a la formación del contrato, a esto de la abogacía preventiva. Responsabilidad precontractual. ¿Qué es esto de la responsabilidad precontractual? Tal vez yo ahí les agregué un fallo en la plataforma para que vean de qué se trata. Pero bueno, sí, Facundo. Pero bueno, ya terminamos, vamos a terminar temprano hoy porque no di recreo, entonces ahora en un ratito cortamos. Responsabilidad precontractual. Ya la palabra me va guiando, ¿no? Precontractual, anterior al contrato. Que esto, digamos que ya desde el derecho romano que se ha planteado la posibilidad de que alguien tenga que responder frente a la otra, indemnizarla, a pesar de no haber celebrado un contrato. En alguna época era porque el contrato se terminaba reputándose nulo, pero en otros después se dieron cuenta que no es necesario que el contrato sea declarado nulo. Puede surgir una responsabilidad en cabeza de alguien a pesar de no celebrar un contrato. Y que por ahí Iering, que es uno de los primeros que empezó a elaborar esto, y que le pertenece a aquello del daño, el interés negativo, no sé si lo escucharon hablar esto, porque en materia de responsabilidad precontractual se dice que la reparación no es plena. Es decir, acá no rige el principio de la reparación integral. No se pueden reclamar todos los rubros. En especial, el que no puedo reclamar es el lucro cesante, que son aquellas utilidades que hubiera percibido de haberse celebrado el contrato. No, acá Iering de lo que hablaba era que hay que resarcir el daño al interés negativo. Y que es algo que no es fácil de entender por la propia tautología, por la propia palabra, sino que se entiende a partir de entender lo que era el daño al interés positivo. ¿Sí? Y por exclusión hablamos del negativo. Él hablaba que el interés positivo es la utilidad del contrato, mientras que el interés negativo, justamente, estamos hablando de ganancias que no se iban a producir con el contrato, de gastos, básicamente gastos. Y es esto lo que en principio integra el rubro resarcitorio en materia de responsabilidad precontractual. Bueno, antes que nada tenemos que decir cuándo prospera una responsabilidad contractual, porque el principio general no habla justamente de esto. ¿El principio general cuál es? ¿Alguno lo sabe cuál es el principio general? Que los contratos están hechos para ser cumplidos.
En esto no. En esto el principio general habla de otra cosa. Porque parecería, así como lo menciono, de que si uno se sienta a negociar con la otra parte, tiene que terminar contratando, porque si no, responsabilidad precontractual. Más vale que terminemos firmando algo, porque si no, me vas a tener que indemnizar. Fíjense que no es así. El principio está en el 990 del Código Civil y Comercial. Sí, la buena fe es algo que se va a tener muy en cuenta, porque justamente acá lo que se castiga es la mala fe contractual. Es actuar con mala fe. Por eso, esa es la base de la obligación de responder, que muchas veces viene atada a un abuso del derecho. ¿De cuál derecho? Al derecho a apartarse de las negociaciones. Y que es algo lógico. A mí no me conviene el negocio, no tengo por qué contratar. Me aparece una opción más beneficiosa y me voy por la que es más beneficiosa. Si acá no estamos haciendo altruismo, acá lo que buscamos es maximizar los márgenes de ganancia. El principio general está en el 990, libertad de negociación. Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Una cuestión lógica. Yo, por más que me sienta a negociar y lleve adelante avances y reuniones, no es necesario que termine contratando. El problema que se plantea acá es cuando se actúa con mala fe, como nos hizo reflexionar el compañero. ¿Y cuándo se actúa con mala fe? Y hay supuestos en los cuales uno aprovecha esa etapa, esas tratativas previas, para hacer daño. Una clásica es sentarse a negociar sin tener la real intención de contratar. Se hace mucho más evidente cuando se sabe de antemano que no voy a contratar y sigo negociando y ya sé que no voy a contratar porque, y bueno, por alguna razón no iba a contratar o ya contraté con otro. Entonces me estaba haciendo perder el tiempo. Y no solamente me hace perder el tiempo, sino me haces incurrir en gastos porque muchas veces estas negociaciones previas insume a que se manden mandatarios que tengan que viajar. A veces hay que hacer estudios previos, análisis, relevamientos. Hay que tal vez contratar alguna consultoría o hacer algo, o pedir informes. No sé, supongamos, bueno, pensemos, por ejemplo, yo tengo una empresa de remediación de pasivos ambientales. Y bueno, entonces empiezo a negociar con una empresa para remediar de toda esa zona contaminada que tiene, y para eso tengo que destacar profesionales, tienen que hacer un relevamiento, tienen que hacer un informe, que sépanlo, sale un montón de plata. Para terminar en la nada, o sea, y ya sabiendo esta gente que no me iban a contratar, para tener una ruptura intempestiva y sin motivo de las negociaciones. Ahí me hizo incurrir en gastos innecesariamente. Está pensado para esos casos. Y lo que sí se puede reclamar, aparte del daño al interés negativo, es la pérdida de chance. Es eso que yo podría haber obtenido si hubiera contratado con otra empresa.
Obviamente que esto está pensado en contratos paritarios entre empresas, chicos, ¿eh? No estamos hablando, acá no hay un contrato de consumo. Y otra de las posibilidades que se puede hacer daño es violando la confidencialidad, porque en estas tratativas yo puedo conocer secretos de la otra o por ejemplo, cómo está compuesto un producto elaborado por la contraparte. Y violo ese deber de confidencialidad. Tal vez me puse a negociar solamente para tener una muestra de su producto. Y una vez que la obtuve, bueno, ya no me interesa más. Ah, pero lo hiciste para saber cómo es que yo elaboro este producto. Espionaje industrial. Entonces, bueno, los autores hablan de violación a diversos deberes que hay que observar en esa etapa precontractual, esa etapa previa. Que en algún momento se hablaba de que si era responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Por qué? Porque muchos decían que la contractual comienza a partir de que hay contrato. Antes de eso no puede haber responsabilidad contractual. Jair y Fagela hablaban, no, está bien, pero es culpa en el marco de contrataciones, entonces tiene un carácter contractual. Hoy por hoy, el nuevo código, a partir del 2015, elimina la distinción entre la responsabilidad contractual de la extracontractual. Así que esta discusión mucho interés no tiene. Pero bueno, ¿cuáles son estos deberes que hay que observar? Bueno, el deber de confidencialidad, el deber de guardia o custodia cuando me están dando tal vez una muestra, el deber de diligencia, el deber de seguridad y sobre todo el deber de confianza, ¿no? La confianza que tiene que estar presente al momento de llevar adelante estas tratativas previas. Fíjense, 991, deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, porque esto también los autores hablaban de que muchas veces comenzaba la culpa contraendo a partir de una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Porque acá hay algo que no lo hablamos, es que tiene que haber una parte inocente y a la cual no se le puede achacar algún tipo de responsabilidad. Porque hay veces que la responsabilidad es mutua, entonces ahí que no se posicione uno como víctima. 992, deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Bueno, acá le da una ponderación, ¿no? Le da un alcance. Lo que pudo obtener es lo que va a tener que resarcir. Si alguno se acuerda del refallo Roles con Orien, hablaba un poco de esta modalidad de resarcimiento, ¿no? ¿Cuánto se benefició la otra empresa? Acá también, ¿cuánto se benefició quien violó el deber de confidencialidad? El último artículo del capítulo no habla de las cartas de intención. Bueno, una carta de intención es solamente eso, una carta de intención, pero no representa una oferta. Bueno, ¿se entendió esto de la responsabilidad precontractual? En los finales se pregunta, por lo menos tener una idea de qué se trata, de cuál es el principio general, de qué es lo que se puede pedir de resarcimiento, cuáles son los deberes que se están violando. Con eso estamos bien. Nos quedan para hablar de, bueno, la publicidad como factor determinante de la contratación. Eso hablamos cuando hablamos de defensa del consumidor, la publicidad inductiva.
El último punto, forma, prueba e interpretación de los contratos. Acá, medios de prueba, documentos electrónicos, contratos entre ausentes, regla de interpretación contractual en el Código Civil y Comercial. Acá tenemos que hablar un poco de la evolución de la regla de interpretación. Bueno, en este principio de interpretación contra predisponente y proconsumidor, de uno hablamos hoy y del otro hablamos cuando hablamos de defensa del consumidor. Pero nos queda este último punto pendiente. Vamos a cortar acá porque deben estar cansados un poco como lo estoy yo, ¿no? De estar hablando 1 hora y media. Queda pendiente entonces para el lunes este último punto de la bolilla 5 y ya comenzaríamos con los contratos de distribución de la bolilla 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que se haya agregado que no anoté? Yo pregunto algo rápido que me quedó por... Es rápido. Sí, sí. Cuando hay anexos en los contratos, ¿tienen que ser firmados por las partes o con mencionarlo ya sea por entendido de que los conocieron? Lo más prudente es que estén firmados por las partes. Porque yo te digo que te agrego al anexo 1 y te lo muestro. Y después te lo cambio. Perfecto. Salvo que te lo haya mandado por mail el anexo 1. O te lo haya mandado de alguna manera. Entonces vos decís, no, pará. Y lo hizo la otra parte. Dice, pará, acá vos me diste el anexo 1 y difiere de lo que vos me estás mostrando. Pero lo más prudente, si no querés dejar ningún cabo suelto, que se firmen ambos. ¿Sí? Bien, gracias. Perdón, ¿acá no se agrega la cláusula de jurisdicción? O sea, del tribunal donde se van a hacer las notificaciones y eso. Sí, sí. Es algo que tal vez tendría que haber hablado y que en realidad es pertinente cuando el contrato es paritario. Yo, si son contratos entre dos empresas, puedo someter, o sea, hacer una prórroga de jurisdicción e incluso podría establecer un método alternativo de solución de conflictos previo al juicio. Por ejemplo, someterlo a amigables componedores o a una mediación voluntaria o a árbitros, por ejemplo, al tribunal de arbitraje. De esa manera evito gastos, evito embarcarme en un juicio innecesario. Pero cuando son contratos paritarios, cuando son contratos de consumo, rige la ley de defensa del consumidor y por más que le ponga lo que le ponga, el consumidor te va a poner la jurisdicción que quiera. ¿Sí? Perfecto, gracias. Por nada. Guadalupe Banicevic, ¿está presente? Sí, profe, acá estoy. Yo no te tengo anotada acá en la lista, me parece. ¿Te anoté? Sí, acá está. Sí. Bueno, ¿quedó alguien sin anotar? Yo, profe. ¿Duberti? Sí. Creo que te anoté, ¿eh? Ah, bueno. Pará. No, te mencioné en la clase, pero no te anoté. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos el lunes. Peguen una leidita al material que está en el campus. Gracias, buen fin de semana. Gracias, profe. Muy fin de semana. Nos vemos.